Hola, buenas noches a todos y todas ecuatorianos y ecuatorianas que me pueden ver y que están ahora mismo observando este video en distintas partes del territorio y quizás también fuera del país. Hago este video con el fin de poder darles algunos tics que han estado sucediendo acá a nivel nacional. En días anteriores pude escribir algo en mi muro de Facebook y hacía una comparación acerca del tanque de oxígeno, ¿sí? Y la situación con la que estábamos viviendo nosotros los ecuatorianos. Y decía de que parece ser que el gobierno lentamente venía cerrándonos la llave de ese tanque de oxígeno para impedirnos respirar. Pasados unos días he venido revisando de manera sistemática las decisiones que el gobierno ha tomado y parece ser que no me equivoqué, que la llave se ha venido cerrando lentamente para asfixiarnos e impedirnos respirar. El primer escenario, al menos quiero mencionar 14 cosas, 14 decisiones que he visto que el gobierno ha venido tomando en plena pandemia, en plena crisis de coronavirus, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, siendo Guayas y la ciudad de Guayaquil la más afectada. El primer escenario catastrófico al que nos enfrentamos los ecuatorianos fue la salida de la ministra de Salud, Catalina Andramón, la misma que supo decir que se iba del gobierno porque éste no le había otorgado el presupuesto necesario para enfrentar la emergencia. Primer escenario de catástrofe. Seguido a eso, salió el ministro Richard Martínez a decir que pagaría 325 millones de dólares a los tenedores de bonos, cuando esos 325 millones de dólares eran necesarios y fundamentales para la atención de la emergencia. Luego, en la ciudad de Guayaquil, empezamos a ver los resultados. Empezamos a ver un escenario altamente catastrófico. Ese escenario fue cadáveres en las calles. Algunos de esos cadáveres, fueron incinerados a causa de la presión y la desesperación que vivían los familiares. Cadáveres que permanecían hasta 72 horas dentro de los domicilios. La gente empezaba a desesperarse y desde el gobierno no aparecía ningún tipo de respuesta. Seguido se diseña una ley de económica humanitaria, así le llamaron, ley económica humanitaria. Pero en dicha ley, la mayoría de la carga o de la recarga la van a terminar pagando los que menos tienen, las personas menos favorecidas. Se puede evidenciar que por este escenario de catástrofe en el que fuimos inducidos por el gobierno, hubieron alrededor de 1.600 médicos y enfermeras contagiados por coronavirus según los registros del Colegio de Médicos, y más o menos 80 médicos y enfermeras que hasta la fecha se conoce que han fallecido. Y no contentos con eso, como para seguirle colocando la cereza al pastel, el ministro de Trabajo sale bien campante y sonante a decir que la enfermedad de la pandemia conocida como coronavirus no sería reportada como enfermedad laboral o profesional. Durante todo este tiempo y hasta la fecha, el gobierno ha dado algunas cifras al respecto de los contagiados y las personas fallecidas. Cifra que hasta el momento no es clara, que hasta el momento no ha sido aclarada por parte de las autoridades del gobierno. El señor Water salió en semanas anteriores a decir que solo en la provincia del Guayas, entre los primeros 15 días del mes de abril, las cifras de personas fallecidas bordeaban 6.700 personas muertas solo en la provincia del Guayas. Por lo tanto, hasta el momento las cifras se han aclarado de cuántas personas han sido contagiadas
y cuántas personas han fallecido a causa de la pandemia del coronavirus. Hemos notado la ausencia total del presidente de la República, un presidente que se deja ver en algunos momentos con un nivel alto de indolencia frente a esta necesidad, frente a esta crisis. Se han evidenciado despidos en algunas carteras de estados de funcionarios públicos en plena pandemia, en plena crisis. Y para seguirle poniendo más cereza a este pastel, hubo en estos días el recorte del presupuesto a las universidades públicas y escuelas politécnicas del país. Se dice que alrededor de 100 millones de dólares fueron recortados a las universidades públicas y a las escuelas politécnicas del territorio ecuatoriano. Sabemos que esto en el futuro inmediato traerá serias consecuencias en la calidad y en la calidez de la educación. Y para rematar, ecuatorianas y ecuatorianos, nos enteramos que algunas mascarillas en el Seguro Social fueron adquiridas en el valor de $12. Por ahí se escaparon algunos millones, pero hasta el momento la Fiscalía no ha hecho ningún proceso objetivo de frente a este acto de corrupción. Es decir, no hemos visto en los noticieros ni en ninguna parte ningún allanamiento. No hemos observado a ninguna persona a la que se le haya dictado prisión preventiva, como sí se lo ha hecho en otros casos de corrupción. Y para terminarnos de cerrar la llave y ya ponernos en terapia intensiva al nivel de agonizar, nos enteramos hace 2 días atrás de otro majestuoso sobreprecio. Las fundas para colocar los cadáveres estaban en un precio de $148, un nivel de sobreprecio altísimo, cuando en el mercado dicen los expertos que se las encuentra en un valor de $12 en el mercado. Guayaquil es una de las ciudades más afectadas por la pandemia de coronavirus en toda la región, en toda América Latina. Y en Guayaquil se ha visto todo ese escenario que describimos hace un momento, que no se ha evidenciado en ninguna otra parte del planeta o de los países donde esta pandemia ha golpeado. Yo me pregunto, ¿es posible seguir viviendo en un país así? ¿Será que nuestros hijos, hijas, nuestros nietos tendrán futuro en un país así, donde en una emergencia tan grave como esta evidenciamos la indolencia del gobierno y los actos de corrupción de un gobierno? Yo, por lo menos en lo personal, no entiendo hasta dónde nos debe de durar nuestra capacidad de resistencia y nuestra capacidad de aguante, hermanos y hermanas ecuatorianos y ecuatorianas. Creo que es hora de despertar, es hora de utilizar las redes, es hora de hacernos sentir y de decirle al gobierno que estamos observando y que estamos presentes, y que ninguno de esos actos de corrupción debe de quedar en la impunidad, que ninguno de los cuerpos que hasta ahora han sido entregados a sus familiares tiene que quedar sin un responsable. Reaccionemos, ecuatorianas y ecuatorianos. Buenas noches, muchas gracias.